Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Os quedáis? Estupendo. Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Empezamos. Buenas a todos y a todas. Buenas tardes, José Manuel. Buenas, Antonio. Bueno, que en el programa anterior me dejaste solito, así que me alegro de que esté aquí otra vez de vuelta. Bueno, lo siento. Bueno, fue por buen motivo, ¿eh? Sí, Fue sí. por buen motivo. Bueno, pues vamos a empezar Con al el sumario, ¿no? Eso es. Bueno, Sumario pues, que esta vez va a ser cortito. Sí, la verdad es que este sumario es uno de los más cortos que hemos tenido en todos estos programas que llevamos. Pero bueno, empezamos con las efemérides del día, que por cierto, muy interesante. Sí. Efemérides que yo creo que, Sí. por lo menos de personas y personajes bastantes... Sí. Y muy variado. Muy variado. E interesante. Seguiremos hablando también, bueno, pues un hecho, un hito histórico, ¿no? Un hito que cambió el mundo. De primer orden. Y yo creo que, fue de la historia convencional la que hizo que pasara de una edad a otra, ¿no? En este caso de la Edad Media a la Edad Moderna. Cambió la historia. Y cambió la historia. Bueno, y cambió incluso hasta el mundo en general. No te adelante. Bueno, hablaremos del descubrimiento de América. Y que además tiene relación con nuestra localidad, con el puerto de Santa María. Correcto. Y bueno, después, como siempre nos dejamos la curiosidad histórica en última instancia, y muchas veces nos engargolamos, empezamos a hablar demasiado y no llegamos, pues en esta ocasión vamos a irnos directamente a la anécdota histórica que tendrá pendiente con Sevilla y la silla, ¿eh? Alguna silla, Sevilla. Algo que ocurrirá. Y prometemos que esta vez vamos a tener curiosidad histórica, que el programa anterior, por cita mía, y además que es la que siempre se queda ahí colgando. Bueno, pues nada, así que comenzamos. Bueno, pues eso, empezamos con la efeméride y vamos a ver, 14 de junio. ¿Qué pasó un 14 de junio hace mucho tiempo? Concretamente 324 años, en 1699. Pues bueno, en Inglaterra, en la Real Sociedad de Londres, el mecánico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor, cuyo diseño se guardará como secreto de Estado. Será empleada para extraer agua de las minas. Esto es fundamental, esto es increíble, porque esto es la chispa que encenderá un fenómeno histórico fundamental, que es la Revolución Industrial. Totalmente. Esto es. Sí, y como siempre Inglaterra siendo una de las primeras potencias, ¿no? en este apartado, ¿no? Es muy esclarecedor el que se guarde en los planos como secreto de Estado. Es curioso que hay determinadas cosas que se han guardado como algo con una gran riqueza de un país y que tiene que ver con la producción. Por ejemplo, lo que pasaba con los gusanos de seda en China, antiguamente. La ruta de la seda, Asia siempre ha sido una de las grandes exportadores. O lo que pasará, pues un siglo después, más o menos, un siglo largo después, con el caucho en Brasil. El palo del caucho en Brasil pues va a ser secreto de Estado y que nadie pudiera sacarlo. En este caso no se trata de un recurso natural, sino ya de una innovación técnica. A partir de ahí vendrá James Watt con la aplicación de la máquina de vapor al transporte, a la industria textil, a la industria metalurgia y la ya siderurgia, y ya es el desarrollo completo. Y ya toda la revolución industrial que cambió el mundo, incluso lo cambió económicamente, por supuesto, y socialmente. Porque va a aparecer una clase nueva. Va a aparecer una clase nueva y después los pensamientos revolucionarios que darán lugar después a todo lo que... La clase nueva que aparece es el proletariado. La clase obrera, que no existía. Bueno, y la burguesía dará el salto cualitativo a hacer, digamos, los dominantes del mundo. Efectivamente. Intercambiándose por la aristocracia y por lo... Bueno. Esto es un ejemplo de cómo una chispa produce un fuego y de ahí un incendio que lo cambia todo completamente. Tanto en lo económico es evidente, pero también en lo social y en lo político. Y lo cultural incluso, ¿eh? Digo, muy bien. Bueno,
Pues seguimos, ¿no? Seguimos, no. Bueno, sí. Hace 246 años, en 1777, los 3-7, como lo leía. Mi número favorito. Ese es el 7, muy bien. En Estados Unidos, los padres de la patria, reunidos en el segundo Congreso Continental, aprueban una resolución mediante la cual se establece la bandera de la nueva nación. En la resolución se dice que el estandarte deberá tener 13 franjas rojas y blancas distribuidas de forma alterna, que representan a los 13 estados, que serían anteriormente las 13 colonias, ¿no? Los 13 estados recién creados y 13 estrellas sobre un solo fondo azul, que representan la fusión en una sola unión. Este es el nacimiento de una de las banderas más vistas de la historia y de los países más importantes, si no el más importante, que es la bandera de los Estados Unidos. Es curioso que son 13 las barras y estrellas, que además tiene hasta incluso su canción, simbolizan las 13 colonias originales, que luego serían los 13 primeros Estados Unidos. Y luego las estrellas han ido modificando su disposición en función del número de estados, de la incorporación de estados. Actualmente los Estados Unidos lo componen 50 son 50 estados más Puerto Rico. Correcto. Que es aparte, es un estado libre asociado. Entonces, pues esas son las estrellas. Esas son las estrellas. El caso de Puerto Rico da para otro programa completo. Eso es un sí, pero no. Geopolítica total. Eso es un sí, pero no estoy, pero no estoy. Pero bueno, es el nacimiento de esa bandera que, por ejemplo, ondean rota. Allí tenemos a las barras y las estrellas, ¿no? Bueno, pues nace hace 246 años en el segundo Congreso Continental, que, si no recuerdo mal, se reunió en Filadelfia. Sí, y además vemos como aquí es una clara alusión de que los Estados Unidos, una de las, digamos, pautas que tuvo era su unión, nunca mejor dicho, y bueno, esa lucha, digamos, tuvo la crisis contra los que habían estado anteriormente, que eran los ingleses principalmente, que habían estado ocupando el espacio, ¿no? Yo creo que esa lucha hace que después, cuando muchas veces se pregunten en el mundo, bueno, ¿por qué los estadounidenses siempre sacan su bandera? Pues era uno de los motivos, creo que es porque su lucha, igual que por ejemplo los alemanes, incluso los italianos, era la lucha de estar siempre unidos, siempre la lucha fue de esa unión, históricamente, mientras que en otros países pues nunca no se han dado esos casos. Tuvo una crisis de crecimiento, que fue la guerra civil en los años 60 del siglo XIX hasta 1965, con un tema de la esclavitud por medio. Bueno, yo le he dicho una crisis de crecimiento, ¿no? Como esa enfermedad que cogen a veces los chiquillos y crecen, ¿no? Y también el motivo era la ruptura de esa unión. Y de hecho hay un tema polémico que cuando hay unos estados en esa unión que quieren salirse y no se les deja, no se les permite. No se les permite. Pero bueno, también está el tema de la esclavitud, el tema de los distintos... Esto daría para dos programas. Otro programa, ¿no? Bueno, pero sigamos pues con la efeméride, ¿no? Perfecto. Bueno, pues seguimos. Hace 223 años, concretamente en el año 1800, en el norte de Italia, el ejército francés del primer cónsul Napoleón Bonaparte derrota a los austríacos en la batalla de Marengo, volviendo a retomar el control de Italia, ¿no? Una de las grandes batallas. Fíjate si es importante que Marengo dio nombre a un color. Sí, correcto. El gris Marengo. Y se debe a los uniformes que utilizaron. Que se utilizaron en la batalla de Marengo. Es curioso. Y además es que también es curioso que, bueno, que estamos hablando ya de cuando Napoleón Bonaparte empieza a sí, todavía no es emperador. Pero quiere empezar ese dominio europeo, y que ya posteriormente dará lugar a esa invasión, incluso que nos afectaría en el año 1808 a nuestro país, ¿no? Italia es muy importante para Napoleón. Hay que tener en cuenta que él se presenta en sociedad como gran figura, como figura emergente en la época del Directorio, después de haber vencido en algunas batallas en Italia, y después tendría algo que no se menciona mucho, salvo por el tema arqueológico, un desastre en Egipto. ¿Vale? En Egipto, que fue la campaña napoleónica en Egipto, que lo único bueno que trajo fue la frase aquello de desde las alturas 4.000 años nos contemplan, y que pues el hallazgo de la piedra Rosetta. Ya está, no sirve para nada más. Pero bueno, pero sí es cierto que las victorias en Italia previamente a esta de Marengo, el impulso a él para seguir, la figura de Napoleón, y siempre fue muy importante. De hecho, cuando tiene a su hijo,
al que sería Napoleón II, que bueno, de tan triste destino, inmediatamente le dio el título de rey de Roma. ¿Vale? El rey de Roma. Para él fue muy importante. Siempre tenía ese apego, ¿no? Hacia Italia. ¿No? Bueno, pues muy bien. Esto pasó en 1800. Hace 118 años, en 1905, se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin. Hay que ver, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Porque en el año 1905 ya estábamos hablando previo a la Revolución Rusa. Hay que tener en cuenta también que el zarismo en esa época empieza en declive, porque también estaba en lucha en la guerra contra, bueno, con Japón. Después es curioso lo de esa guerra, porque cuando Rusia declara la guerra a Japón, el mundo pensó, pobrecitos japoneses, porque claro, Japón no era nadie. Sí, pero hay que tener en cuenta que Rusia desde el año 1860 no se, ¿cómo se dice? Revitalizaba, ¿no? De cara a su armamento. Desde la guerra de Crimea. Ahí está, correcto, desde la guerra de Crimea no tenía una modernización de su, bueno, de todo lo que es el aparato de su ejército bélico, y la verdad que estaba bastante anclado. Eso provocó que el zarismo pues tuviera una derrota, claramente. Y fue la presentación en la Sociedad de las Naciones del Imperio Japonés. El Imperio Japonés, y claro, esa situación de guerra hace que de derrota y de shock de la nación se produzca la Revolución de 1905, que es la gran olvidada. Pero fue el ensayo de lo que vendría 12 años después. Después, es verdad que en 1905 lo encabeza la burguesía, teniendo en cuenta una parte grande de la burguesía. Posteriormente, ya en el año 1917, sería el proletariado por parte, digamos, sobre todo la de octubre. Bueno, el acorazado Potemkin es también conocido porque, bueno, es una película, una gran película de Sergei. Además que está muy bien documentada y muy bien representada. Y bueno, es un prodigio de la cinematografía. Y básicamente esa escena de la escalera, los tiros y cayendo el cochecito, genial. Si no la han visto, es muda, está en blanco y negro, en fin. Bueno, pero es un peliculón. Pero una pregunta, Antonio, que nos estamos yendo del caso, ¿no? Yo creo que Potemkin habrá que explicar qué ocurrió al acorazado Potemkin. Bueno, pues diga. Lo que ocurrió fue que, bueno, motín. Fue en el puerto de Kronstadt, que era el puerto base de la Armada rusa en el Báltico. Pues los marineros del acorazado Potemkin, pues hartitos de la situación en la que estaba, porque hay que decir que los marineros lo pasaban muy mal y estaban sometidos casi, bueno, como estaba el pueblo ruso a sus oficiales, pues llega un momento que, claro, en esa situación, además de derrota y demás, pues se sublevan. Pero también la sublevación lo que conlleva también es que cuando empieza por parte del Estado, en este caso de los zares, a intentar de nuevo acabar con el acorazado, no lo consiguen, huyen incluso hasta Rumanía, se intentan, digamos, refugiar en Rumanía. En Rumanía en un principio no lo aceptan, aunque posteriormente sí le dan cobijo solo a los 13 que es superviviente, ¿eh? Claro, no. La represión fue brutal. Y de hecho, bueno, el motín fracasa. Fracasa. Tanto es así que tuvieron que... los propios marines, los propios soldados que se aglutinaron allí, fueron los que lo hundieron. Sí. Se pierde. Pero bueno, digamos que fue esos chispazos. De hecho, se produce también el Domingo Sangriento en 1905, que fue una manifestación pacífica encabezada por popes de la Iglesia Ortodoxa rusa, que un domingo quieren llevarle una serie de peticiones al zar. O sea, que eran como una manifestación que no pretendía derrocar al zar, sino pedirle cosas al zar. Y que es reprimida sangrientamente con cientos de muertos. Esto hace que, claro, que lo que en un principio parecía algo pacífico, era pacífico, pues se radicaliza. Y el zar no tiene más remedio que abrir la mano y crea la Duma. ¿no? Crea la Duma,
Es un parlamento que lo que pasa es que luego después, claro, echa la ley, echa la trampa, va a ir teniendo cada vez menos funciones. Y de hecho... se queda como una paisa representativa que al final la última palabra la tenía el zar. Entonces era consultivo en un principio. Sí, en un principio... Pero que después en un principio quisieron darle un papel mucho más de relevancia. Más relevancia, pero finalmente quedó al final se quedó consultivo y se quedó a que el propio zar era el que decidía. Ni siquiera se podía elegir el ejecutivo, y la iniciativa legal pues siempre estaba en virtud de la voluntad del zar. O sea que nada. Por eso pasó lo que pasó los 12 años después. Bueno, continuamos. Que esta se la pidió José Manuel porque ahora sabrán ustedes por qué. Bueno, José Manuel, venga, esta es la tuya. Sí, bueno, hace 95 años nace en Rosario, Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna. Revolucionario, político, escritor, periodista, médico argentino cubano. Comandante e ideólogo de la Revolución Cubana, ¿no? Es muy curioso que se ponga lo de médico al final, ¿eh? Sí, pero bueno, la curiosidad era porque cuando empieza su época, digamos, de inicio no revolucionaria, porque no fue revolucionaria, sino de inicio de conocimiento sobre lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, cuando empieza con Alberto Granado en La Poderosa. La Poderosa es la moto, para que los oyentes lo entiendan. Él recorre Latinoamérica. Él recorre Latinoamérica en moto. Ahí está, correcto. Y se le denomina la Poderosa. Y después tuvo la Poderosa 2. La Poderosa 2. Y bueno, y se le dice médico porque estudiaba medicina, pero finalmente pues no terminó los estudios porque la Revolución Cubana y todo lo que conllevó al movimiento libertador de Fidel, pues fue una de las imágenes y de los iconos y de los líderes de la Revolución Cubana. De hecho, él se enrola en la expedición del Granma como médico. Sí, él es el médico de la expedición, pero hay una anécdota que creo que tú la vas a contar, claro, ¿no? Es que esa es la clave, ¿no? Cuando en el Granma, lo pillan, básicamente, aquello fue un fracaso. Porque aquello no llega. Fue un fracaso. Primeramente porque en un principio se quería llegar a La Habana en un momento en el que iba a haber una huelga general. Y esa huelga general fracasa la huelga y fracasa el día que llegan, porque llegan 3 días más tarde. ¿Qué vamos a esperar de gente que ha sido colonizada por españoles? Así que, bueno, aquello fue tan fracaso. Los británicos por lo menos llegan a su hora. Pero bueno, el caso es que cuando llega ese momento, las tropas batistianas pues estaban esperándolo. Y entonces, bueno, en ese momento él decide... Las dos bolsas. Eran las dos bolsas, ¿no? Que coge las armas o coge el botiquín. Y él decide coger las armas, ¿no? Entonces, por eso es un revolucionario. Además, lo bueno que tiene que fue un internacionalista, que nunca se conformó con lo que tenía. Simplemente cuando él alcanza el éxito de la Revolución Cubana y se llega a La Habana, la revolución el 1 de enero de 1959 y posteriormente llega a La Habana el día 6, el día 8 con Fidel, pero posteriormente él continúa su lucha en el Congo. Estuvo en el Congo, también estuvo y muere en Bolivia. Así que incluso es que él continúa y nunca se... es lo único, digamos, muy resaltable, no lo único, perdón, sino es lo más resaltable que tiene, es que en vez de quedarse como ministro de Economía, que por cierto es muy curioso. Sí, hay una anécdota, pero no se sabe muy bien si es cierta o no. Sí, pero es aquello de por qué nombraron a Ernesto Guevara como ministro de Economía. Fue aquello de Fidel Castro reunido con los comandantes. Y dijo, bueno, ¿aquí hay algún economista? Y Ernesto Guevara pues levantó la mano. Y dijo, pues nada, ministro de Economía. Y cuando se termina la reunión le dice Fidel, coño, che, yo sabía que tú eras médico, pero economista. Y dijo Ernesto, ¿economista? Yo creía que habías pedido un comunista. Entonces por eso levantó la mano. En fin, es una figura que también a la que se le contrapone, siempre es la contrafigura de Fidel Castro y Ernesto Guevara. Fidel Castro como el líder más pragmático y el que se queda en el poder desarrollando la Revolución Cubana, bueno, que ya ha muerto en el poder, o sea que ha estado ahí. Y luego el idealismo guevarista, el idealismo revolucionario de Guevara. De continuar, ¿no? Ese internacionalismo de continuar la lucha y de incluso cambiar de país
porque ten en cuenta que él nace en Argentina, se desarrolla todo, digamos, el éxito de la revolución en Cuba. Además muere en Bolivia. Va al Congo también a luchar por la independencia. Está demostrado que fue nunca una persona que se quedó... Hombre, inquieto es. Lo que pasa es que, claro, hay mucho... hay que decirlo, y como somos historiadores hay que decir todas las caras del personaje. También se le acusa de ser uno de los líderes de la represión posterior a la revolución, sobre todo en los juicios sumarísimos en el cuartel de la Cabaña de La Habana, donde Ernesto Guevara pues está allí presente. Y también ese digamos meeting que da en la OTAN, o ese discurso que da en la OTAN. ¿En la OTAN o en la ONU? Perdón, en la ONU, perdón. En la OTAN no podría estar en la vida. En la ONU cuando dice hemos matado, seguiremos matando. Entonces, claro, ahí hay también una persona muy apasionada y para nada políticamente correcta. De hecho, incluso él en una embajada en China ya tuvo algunos dime y direte con los comunistas chinos, a pesar que él era maoísta. Él era maoísta en un principio. Era maoísta, pero una de las cosas que después tenía también en contra, porque bueno, la Guerra Fría, Cuba estaba en la plena Guerra Fría y los rusos eran los que lo apoyaban. Sin embargo, el Che era maoísta, pero sí que es cierto que tuvo su discrepancia con los chinos. Además la relación con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Otro programa, Otro programa. Ernesto Guevara, una figura controvertida, una figura de la que se puede hablar mucho, pero una figura importantísima del siglo XX y que lleva incluso a mucha gente llevarlo en camiseta, aunque algunos lo confundan con Camarón, lo cual es, pero, en fin, bastante chocante. Sí. Yo confundí a Camarón con el Che Guevara, manda narices. Pero claro. Bueno, esto pasa en 1928, el nacimiento de este personaje histórico. Bueno, pero en 1938, hace 85 años, nace un personaje, pero no va a ser histórico, va a ser un superhéroe. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Action Comics presenta a Superman. Atención, el gran héroe héroe americano, aunque todos saben que es del planeta Krypton, y que inaugura todo lo que vendrá después de superhéroes, del cómic y demás. Superman es el pionero de los superhéroes y del cómic en 1938. Es verdad que fue un personaje controvertido en el sentido en el que muchas personas, cuando empieza a fomentar este personaje y empiezan los niños a verlo, después hay incluso accidentes porque domésticos. Claro. Accidentes domésticos. Yo tuve un compañero de colegio que se tiró de un segundo piso, después de haber visto Superman en el cine Imperia de Cádiz. Afortunadamente incluso, solo se partió una pierna. Incluso yo creo que hubo anuncios por parte del Estado y del gobierno, y hay que tener en cuenta que no hicieran o claro. que no. Y hay que tener en cuenta que aquí salía solo en cómic. Cuando llegó a la gran pantalla... Que había que darle a la imaginación, ¿vale? Bueno, pues Superman, todavía es un mito, es un personaje importantísimo del mundo del cómic, del mundo del pop incluso, y hablando de camisetas, también todavía se venden camisetas. Yo tengo una con su distintivo. Yo tengo una, sigamos, en distintas versiones. Bueno, pues aquí el superhéroe de los calzoncillos por fuera, Superman nació hace 85 años. Bueno, pues en 1940 las tropas nazis entran en París. Solo hace 2 semanas que se han evacuado a los defensores aliados de Gran Bretaña. Una semana después, el primer ministro francés, Henri Pétain, firmará un armisticio con los alemanes y formará un gobierno colaboracionista. Uno de los días más tristes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero es uno de los días más tristes, pero además yo creo que también, aunque esto daría para otro programa, pero ten en cuenta que estamos en 1940 y teniendo en cuenta que en 1945 pues es derrotado los alemanes, ¿no? Yo creo que aquí pienso, eso es totalmente personal, pero pienso que los alemanes aquí veían claramente que ellos iban a ganar, que no había ningún tipo de digamos potencia que le pudiera hacer contra, y yo creo que aquí es cuando ellos se relajan, ¿no? Yo creo que bajo mi punto de vista pienso que hay 2 puntos importantísimos dentro de la Segunda Guerra Mundial. En un primero es esta,
cuando ellos entran en París y aquello es suyo, andaban como Pedro por su casa. Paseo militar, nunca me lo he dicho. Pero, y después, y ese, digamos, ese conformismo y esa tranquilidad, y después, obviamente, pues fue cuando Rusia, ellos se equivocan al entrar en Rusia y intervienen los rusos en la Segunda Guerra Mundial, y nos daremos cuenta que eso fue determinante para que en 1945 pues ya claro. Aquí hay un factor importantísimo que es el de las dos potencias que se enfrentan a Alemania, porque Italia entró creo que una semana antes, cuando ya Francia estaba moribunda y Italia entra en la guerra. Pero bueno, las dos potencias... Le pasa como a Estados Unidos, que Estados Unidos entró al final. Sí, pero bueno, en este caso, claro, Francia cae, e incluso no solamente cae, sino que lo que queda de Francia se une al eje, que va a ser el gobierno de Pétain, con la Francia colaboracionista de Vichy, ¿no? Y Inglaterra se queda sola. Estados Unidos todavía no tiene un casus belli para entrar, y que aunque se sabe que Roosevelt estaba loco por auxiliar a Inglaterra, no le era posible hacerlo. Y podían producir dos cosas. De hecho, el gabinete de Su Majestad estaba dividido entre los partidarios de iniciar conversaciones de paz. Eso se ve muy bien en la película de Churchill, ¿vale? Entre las conversaciones de paz y la resistencia. ¿Y qué pasa? Que ese discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes, apelando hasta la resistencia, incluso si se tomaban las islas, a continuar la guerra desde las colonias, eso hace que la guerra continúe hasta que se produzcan los auxilios del este, por el caso del soviético, que es un auxilio forzado. Y forzado, pero también forzado porque le atacan, forzado porque le atacan. Pero además, y el auxilio más forzado todavía de los Estados Unidos, porque los alemanes no atacan a los Estados Unidos, ¿vale? A Estados Unidos lo atacan a Japón, ¿vale? Pero bueno, en fin. Entonces, claro, este es el momento de mayor hundimiento de los aliados, del único aliado que había, ¿no? Que es Inglaterra. No he querido profundizar en Churchill, porque ya tuvimos en una ocasión el tema, estuvimos hablando bastante de Churchill. Entonces, claro, es que el personaje, algún día empezaremos a hacer biografía. Ahí está. Yo creo que programas específicos para grandes referencias. Los oyentes solo tienen que pedirlo, ¿eh? El momento que pidan alguna cosa, nosotros encantados. Personajes que hayan sido relevantes. Yo creo que Churchill sería uno de los que su figura, es decir, uno de los programas debería ser la figura de Churchill, ¿no? Sí. Porque es muy relevante. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el mismo día, y por supuesto hace 83 años, o sea, el 14 de junio de 1940, España ocupa Tánger, ciudad del norte de Marruecos, que era una ciudad internacional, ¿vale? Ciudad internacional encomendada su administración a cuatro países que eran Francia, Gran Bretaña, Alemania y España. Y España ocupa todo, ¿vale? Tánger era una isla dentro del protectorado español. Lo importante es que aquí los franceses, Francia y Reino Unido, no le ponen ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Porque están a otra cosa. A ver, vamos a ver. El menor de los problemas ahora mismo es la ciudad de Tánger. Lo cual no va a pasar en 1945, ¿vale? Pero bueno, España, con una fuerza de 4.000 hombres procedentes del Marruecos español, y en nombre del sultán de Marruecos, estamos hablando de un protectorado, incorpora así la plaza a ese protectorado. La ocupación cuenta con el consentimiento de Francia y Reino Unido, porque al fin y al cabo el mal menor, que no se lo queda Alemania, se lo queda España, bueno, ¿vale? Y ya que el gobierno español ha expresado su intención de respetar todos los derechos de las diferentes potencias con grandes intereses en la zona. La ocupación va a durar lo que dura la guerra. En el momento en el que ya la guerra ya se ha decantado muy claramente, todavía no termina, pero no ha decantado, Gran Bretaña y Francia le dicen al generalísimo Franco, lo de Tánger, eso hay que mirarlo ya, ¿eh? Así que, como sería en Cádiz, Guanaja, que eso no es tuyo, Franquito. Y Franquito agacha la cabeza y se retira, ¿vale? Porque sabe que la ha hecho regular, ¿vale? Pero bueno, esta ocupación de Tánger se produce en 1940, justo a la vez en que las tropas alemanas
ya se pasean por París y se está a punto de firmarse el armisticio, ¿vale? Bueno, hace 83 años. Bueno, y vamos con la última, vamos ¿no? Con la última, ¿no? Hace 41 años, en 1982, la rendición de las tropas argentinas en Puerto Stanley, en la capital de las Islas Maldivas. 2 meses Malvinas. Malvinas. Maldivas son sí, otra cosa. 2 meses después de haberse iniciado, ¿no?, las hostilidades entre Argentina y Reino Unido, ¿no? Esta guerra causa fallecidos, 700 argentinos y poco más de 200 británicos. Hace 41 años. Esta guerra tan desgraciada. Sí. Si todas las guerras son desgraciadas, esta guerra que fue una huida hacia adelante de la dictadura de Argentina, en este caso del general Galtieri, que sustituyó a Videla, y que, bueno, en fin, era una forma también de exaltar el patriotismo argentino, sí, con las Islas Malvinas, de las que nadie se había acordado hasta ese momento, yo creo. No, sí, no. Pero bueno, esto fue al final cuando al fin y al cabo lo pierden, pero Maradona después en el 86 se venga. Es muy curioso con 2 goles. Porque la guerra dura 2 meses, pero hay 2 fases muy diferenciadas. Y en la primera fase los argentinos toman la delantera y llegan a hundir un barco de cierta entidad, no recuerdo si era un acorazado o algo así, de británico, y oye, que la cosa se pone seria, ¿eh? Y hay que decir que, bueno, Gran Bretaña entonces gobernaba Margaret Thatcher, era la primera ministra, y Ronald Reagan en Estados Unidos se vuelca con su aliado europeo, claro. Y hay que tener en cuenta que España entonces 1982, España niega, en la medida de lo posible, pero niega el repostaje de los barcos británicos en Gibraltar, como una medida de neutralidad y de, bueno, que no querer estar introducirse dentro de la guerra, sea un país neutral, y tampoco contribuir a la posible derrota de la nación argentina. También es verdad que Argentina con la dictadura... Claro, pero bueno, eran argentinos, sí. Entonces España estaba ahí como con el corazón dividido y no permitió el abastecimiento de los buques en Gibraltar, pero vamos, tampoco le pasó nada porque tenían otro sitio donde repostar. Pero bueno, el gesto, ¿vale? Entonces, bueno, esta guerra, bueno, pues es una guerra muy desgraciada, una guerra que además lo único que tuvo de bueno fue la caída de la dictadura poco tiempo después. Y las elecciones, la vuelta a las elecciones libres y la presidencia de Raúl Alfonsín ya con la vuelta a la democracia en Argentina. Bueno, pues ya está. La guerra de las Malvinas. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues ya pasamos al tema de hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, José Manuel? Háblate un poquito, que a mí se me seca la boca. Sí, hombre, no, a ti se te tiene que secar la boca porque tú con un tema y lo pulverizas. Es que yo estoy acostumbrado a hablar una hora entera dando clases. Es increíble. Yo me quedo atónito. Menos mal que soy un mero colaborador, porque si fuera el director... No, tú no eres un mero colaborador. Ya me hubiera quitado. Que, bueno, pues hoy hablamos del descubrimiento de América. Básicamente, bueno, uno de los descubrimientos más importantes. El descubrimiento más importante de la historia. Incluso su nombre ha sido controvertido. Sí, hombre, claro. Porque, bueno... Se habló de encuentro. Pero esto... primero habló de encuentro y después yo creo que el descubrimiento de América, esto es como el tema de la reconquista que hemos hablado en las anteriores ocasiones, ¿no? Dependiendo de la visión en la que se interprete, dependiendo de cómo, digamos, la óptica en la que se mire, se ve un descubrimiento, se ve una aparición, se ve... Lo que está claro es que el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón
en 1492 pues da un vuelco importantísimo al mundo en general, básicamente yo creo por 3 motivos, ¿no? Uno, principalmente por la forma en la que tiene la Tierra, porque finalmente ya yo creo, bueno, aunque todavía bueno, existe hay gente que dice que esto es plana. Y si faltaba alguna prueba, luego está el viaje de Magallanes Elcano. Bueno, esa fue la que, digamos, fue rotundo, ¿no? El éxito rotundo de la teoría que la Tierra es redonda. La teoría, la verdad. La verdad, claro, la verdad. Pero sí que es cierto que, bueno, que la clave es primeramente eso, ¿no? El descubrimiento o encuentro de una nueva zona de la Tierra que estaba, digamos, en este caso, bueno, desconocida por parte del mundo en esos momentos. Después, al ámbito del crecimiento que tuvieron las potencias que la descubrieron, en este caso pues la castellana y la portuguesa principalmente, aunque ya posteriormente fueron introduciéndose diferentes países como por ejemplo Inglaterra, Francia, etcétera, pero bueno, eso ya será mucho más posterior. Y yo creo que también el tema del mestizaje, ¿no? Y de la lengua y de la imposición de la cultura, ¿no? Yo creo que digamos, Latinoamérica no se puede entender incluso actualmente sin mirar atrás. Creo que todos, ¿no? En general, pero Latinoamérica más concretamente, porque incluso hasta los dirigentes que hoy en día están liderando los países latinoamericanos, como por ejemplo el caso de Nicolás Maduro, o incluso Fidel Castro en sus tiempos, o incluso, bueno, otros... Ahora, el presidente mexicano... Obrador. López Obrador. Sí, están todavía hablando de las figuras, ¿no? De Simón Bolívar y de todo, digamos... hablando también de las repercusiones de esa... Bueno, termina, sí, porque después dice que no te deja hablar. Bueno, pero es que nunca deja hablar, eso es de toda vida. Pero bueno, el caso es que sí, es decir, las repercusiones que tuvieron en ese momento y después que se convertiría pues en el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es cierto, y ahora volviendo al tema que nos compete, que el descubrimiento de América fue un cambio que nadie en un principio apostaba por él, porque Cristóbal Colón dio muchas vueltas e intentó que tanto se paseó por varias cortes. Claro, tanto por la corona portuguesa como por la corona castellana, y fue la corona castellana la que Isabel la Católica lo admitió, pero vamos, que lo admitió a regañadientes también, hay que decir, con reserva. Sí, con muchas reservas. Pero finalmente pues bueno, pues se produjo y aquí está, ¿no? Y por supuesto la figura del puerto de Santa María como ciudad importante, como puerto de mar, que también habrá que tocar. El puerto de Santa María es un protagonista, pero hablando ya para encuadrar el acontecimiento, hay que tener en cuenta que se produce a finales del siglo XV, un siglo en el que ya se están produciendo muchísimos cambios, porque que ya nos hacen ver que la edad medieval se está dejando atrás y que aparecen nuevos tiempos. Esa es la época del surgimiento del Renacimiento, como movimiento artístico, del humanismo como movimiento intelectual. Ese cambio, digamos, claro, de lo que es espiritualidad, que el hombre pasa al centro. El antropocentrismo. También es la época en la que se inventa la imprenta, que es el internet de la época, para la difusión del pensamiento y de toda de las innovaciones científicas e intelectuales. Es también el siglo en el que se produce la desaparición del último resto del Imperio Romano, que es la caída de Constantinopla en 1453, que es como la certificación de la muerte completa ya del Imperio Romano. Y luego oriental, claro, que es lo único que queda más. Y finalmente, pues esas exploraciones que comienzan los portugueses bordeando África. Bernal Díaz del Castillo, ¿cómo se llama este hombre? Ay, que se me ha ido el nombre. Bueno, de hacer como navegación de África para llegar a la India. Se me ha ido el nombre del marino, de verdad, y lo tenía. Pero bueno, ahora seguramente me acordaré. Se produce unos años antes llegada a las Islas Canarias. A las Islas Canarias, Cabo Verde y a las Azores. Sin las Islas Canarias no hubiera habido descubrimiento. Está claro, porque ahí se repochaba. Claro. Y luego después la denominación. Bueno, la denominación.
A mí la palabra encuentro no me gusta, pero nada. Esa es una palabra que se utilizó en 1992, motivo de la Expo y el 5º centenario, pero allí, en la otra orilla del Atlántico, decían que más que encuentro fue un encontronazo. ¿Vale? Sí. Y por 2 razones. La primera, porque Colón no esperaba encontrarse un continente. De hecho, yo creo que murió sin saberlo. Y segundo, porque para los que estaban allí, encuentro no fue. Es que también hay que tener en cuenta, por el motivo del descubrimiento, ¿no? Es decir, hay unas rutas comerciales por parte, digamos, de todas las potencias en ese momento que quieren comercializar en Oriente, concretamente el tema de la seda, esta ruta es la ruta de Asia, que bueno, que los turcos la tienen, digamos, la piratería y los turcos la tienen muy controlada. España necesita de esa ruta. Bueno, porque en este caso todo el mundo sabe que en esa época las rutas comerciales son fundamentales y a día de hoy no, todavía no, pero bueno, en esa época más aún. Y entonces, teniendo en cuenta que la tenía la piratería y los turcos, pues necesitaban buscar otras rutas. Eso es la fundamental, por eso es la idea de utilizar, en vez de llegar a las Indias por la parte, digamos, oriental, pues se llega por la parte occidental. Lo que pasa es que Colón nunca se esperaría que se encontraría o tuviese ese continente. Fue Bartolomé Díaz, ¿eh? Lo he buscado, no te lo he buscado, pero ya es que se te mete ahí. Fue Bartolomé Díaz. Es que la motivación para esta navegación es eso, es el llegar a las Indias. Y claro, los portugueses encontraron su camino. Al encontrar su camino, y por eso hay tantas colonias que empezaron siendo lugares de aguada y de reposición de víveres en esa circunnavegación de África, que luego se convirtieron en el Imperio Portugués, que durante un tiempo también fue español, por todo hay que decirlo, para llegar a las Indias. Entonces, claro, es hacia el este. Claro, cuando llega un tipo que supuestamente nació en Génova, supuestamente, ¿vale? Que todavía hay mucha gente que lo pone en duda. No está claro. Lo que sí sabemos que estuvo en el puerto, ¿eh? Eso sí, que estuvo en el puerto. Además, desde 1490, sí señor, hasta el 92. Y ahí hay que hablar de un personaje muy importante para el puerto y para Colón, que es Luis de la Cerda, el primer duque de Medinaceli. El primer duque, ¿por qué? Porque los anteriores habían sido condes. Fueron los reyes católicos los que le dieron el título del ducado a los Medinaceli, ¿no? A los de la Cerda. Este tipo de ducado se daba por las tropas, porque habían favorecido en anteriores guerras, y estamos hablando de temas de la reconquista. De la reconquista, en este caso es la guerra civil para, bueno, el apoyo a los reyes católicos en su acceso al trono, ¿no? Bueno, pues este duque de Medinaceli fue fundamental a la hora de hablar del descubrimiento. De hecho, acogió a Colón, acogió también a Juan de la Cosa, y también incluso fue del otro gran marino, Alonso de Ojeda, que fue el que partió también en su famosa expedición, donde llevó a Juan de la Cosa y a Américo Vespucio. Fue también patrocinado por el propio Luis de la Cerda, el duque de Medinaceli. Es decir, está demostrado que si en el supuesto caso de que la corona no hubiese sido posible hacer la navegación, seguramente pues el duque de Medinaceli, en este caso Luis de la Cerda, pues seguramente... Lo que pasa es que el duque de Medinaceli hay que tener en cuenta que es descendiente de los de la Cerda. Fernando de la Cerda, el primer Fernando... Sí, pero tenía descendencia de reyes, ¿no? Claro. Eso es bueno por un lado y regulero por otro. ¿Por qué? Porque podría ser una rama familiar rival de la corona. De hecho, y que se hubiera decantado por su familia, y entonces pues... Ahí hay que tener mucho cuidadito, porque claro, hay que tener en cuenta... Esto es como siempre se dice, si hubieran ganado los nazis, ¿qué hubiera ocurrido? Pues esto igual. Si la corona no le hubiera dado el apoyo económico... Y el duque de Medinaceli sí... A ver, ¿de qué estaríamos hablando ahora? Claro. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Vale? Bueno, el caso es que, bueno, el duque fue un patrono de estas expediciones. Por cierto, expediciones que en un principio iban a la aventura.
sin saber muy bien es más, las expediciones se formaron básicamente también por marinos, en este caso, que iban, que no eran ni incluso hasta profesionales, sino incluso que estaban en las cárceles y que estaban en unas malas situaciones sociales. Y la que, masa y, sí. Y la masa, estamos hablando de la masa. Pero ten en cuenta que es una inercia que se produce a partir de la Guerra de Granada. Y el ejemplo, el prototipo es Alonso de Ojeda. Y Alonso de Ojeda había estado en las guerras de Granada. Y parece... Juan de la Cosa estaba también preso. Claro, claro. Y Juan de la Cosa es el propio Cristóbal Colón el que dice... Pues el armador de la Santa María. Pero lo que te quiero decir, en ese afán se termina la Reconquista, cae Granada y hay una gente que está en una dinámica y una forma de vida que necesita acción. Son gente de acción que les queda o bien saltar a África o justo en ese momento se le abre un abanico de posibilidades y que no duda ni un segundo en tirarse, nunca mejor dicho, al mar, ¿no? Pero tirarse al mar. Incluso también hay que tener en cuenta que en un principio tampoco pensaban que eran tan largos ni que porque pasaron muchas vicisitudes y que la verdad es que eso era lo que de la época. Es decir, sí. Bueno, el descubrimiento de América es un hito fundamental el puñado de hitos de primer orden de la historia, porque bueno, pues el mayor ejemplo del encuentro de culturas distintas y que imposición de una sobre las otras, aunque bueno, todo hay que decirlo, y ahora voy a decir algo que puede resultar polémico, hay imposiciones e imposiciones. Sí, hay grados mal los dos, mal caca, no, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que la imposición española fue, digamos, bajo un pretexto o bajo una motivación de evangelización y de culturización, y después de enriquecerse uno, o al revés. Primero enriquecerse uno, pero a la vez te estoy evangelizando y te estoy, bueno, intentando mejorar lo que es la vida de las personas. Y sin ningún tipo de problema para mezclarse con la población nativa. Pero, de hecho, en Latinoamérica es mestiza completa. Es completamente pero mestiza. Tenemos también la otra cara de la moneda. Otra cara de la moneda, que es cuando llegan los ingleses. De franceses e ingleses, que es totalmente opuesto. Claro. Es decir, como tú bien dices, la conquista española, pues sí, pues una imposición. Pero es que los franceses... Y hubo un genocidio, claro, totalmente. Por activa y por pasiva. O sea, por activa con la mano y luego por pasiva por el tema de las epidemias. O sea, ahí hubo un genocidio. En 25 años se perdió la población nativa del Caribe. Sí. O sea, eso ya está. En un año se perdieron más que en los últimos 20. Efectivamente. Es decir, o sea, que aquello fue desastroso. Pero sí que es cierto que cuando llegan franceses e ingleses, pues es totalmente horripilante. Es decir, es muchísimo más agresivo su imposición e incluso pues no se mezclan en absolutamente nada, todo lo contrario, sino lo que hay es un boicot y lo que hay es un intento primero de discriminación absoluta hacia las personas que allí habitaban y segundo que había también un distinción social clarividente, claro, en el que nosotros somos los blancos, nosotros somos los que mandamos y estos son los subalternos y los que eso no significa que hubiera excepciones, claro, y incluso en la América española hubiera racismo, que lo hubo, claro, pero que está claro que por las reglas general una cosa, es decir, la directriz marcada por parte de las potencias a grosso modo, en gran medida, fueron esas dos líneas, ¿no? Claro. E incluso en la América española, pues la población fue creciendo por esa mezcla entre los que venían, los colonos y los nativos, que empiezan a dar
Bueno, hay unos cuadros de mestizaje que son una maravilla, de cómo es cuando tal se junta, pues tiene tal, y se van dando nombre a las distintas uniones entre los que, claro, ya esto deriva ad infinitum, ¿no? Y entonces la población va creciendo y se van formando ciudades importantes, la propia Ciudad de México, Potosí, y lo bueno que Lima. tiene es el parecido que tiene, digamos, ese tipo de, digamos, de ciudades con la parte, digamos, española, ¿no? Sí. O por ejemplo, muchas veces las calles mayores, claro, con las plazas. Incluso también el hecho de que Cuba fue representada, por ejemplo, en Cádiz, utilizando La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Pero nunca mejor dicho, porque incluso James Bond, la película de James Bond, el agente 007, se grabó en Cádiz, en La Caleta. En La Caleta y sí, asimilado, vamos. La diferencia es que con Cuba. A América se la consideraba parte de España. Yo creo que está ahí. Que es que se hablaba de españoles peninsulares y españoles americanos, ¿vale? Y de hecho eso se ve en las Cortes de Cádiz. Cuando ya el proceso ya se está terminando, se ha terminado en algunos casos, el caso del Río de la Plata, pero se habla de los españoles de ambos hemisferios. Claro, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Lo que estamos hablando, ¿no? En cambio, en Gran Bretaña no se consideraba. Nunca. Es que esa es la clave, ¿no? Es el mensaje. Es como en la guerra civil, cuando habla de un bando o de otro. Cuando habla de la directriz que marca un bando, cuando dice matar y violar, mientras que en el otro bando se dice que no haya represiones. Es decir, son dos, y los altos mandos hablan de un discurso totalmente distinto, ¿no? Uno totalmente discriminatorio, mientras que el otro es inclusivo. El caso es, hay que tener en cuenta que la América española hay un dicho que dice que América la conquistaron los indios y la independizaron los españoles. Y tiene su porqué. De hecho, los conquistadores, Hernán Cortés y Pizarro a la cabeza, no hubieran podido conquistar culturas tan avanzadas por cierto, y tan asentadas, que por cierto no se encontraron ni británicos ni franceses en sus colonias, sin la ayuda de otros pueblos. De otros pueblos indígenas que apoyaron a ambos para derrocar a los aztecas y a los incas. Y por eso se dice aquello de América la conquistan los indios. Y la independizan los españoles porque los líderes y los ejércitos independentistas son criollos, es decir, españoles americanos. Bolívar, San Martín, O'Higgins, en México Iturbide, todos estos son españoles americanos, ¿vale? Y que se sienten menospreciados por la corona en algunas cuestiones y que, pues deciden, pues ante la circunstancia de la desaparición de España por la conquista francesa, tirar por su cuenta. Y ya una vez saboreados las mieles del poder, pues ya les cuesta un poquito de soltarlo, y de ahí viene la independencia. Bueno, pues este es el descubrimiento de América y hace que España pues sea en su momento, en el siglo XVI sobre todo, pero también en el siglo XVII, pero sobre todo el siglo XVI, la gran potencia mundial, ¿vale? Y sobre todo el protagonismo de los dos países ibéricos, de Portugal y Castilla y España. Por eso, en el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas, que hablamos en el programa anterior, se divide el mundo, ¿no? Cuando la parte, digamos, de Brasil le pertenecería a la corona portuguesa, mientras que la parte, digamos, Argentina, Chile, Perú, etcétera, pues le pertenecería a la corona castellana. Pues eso, que es un hito también importantísimo, eso de que portugueses y españoles no hubiéramos repartido el mundo así, como el que se lo juega las cartas, ¿no? Pues sí, señores, España y Portugal se repartieron el mundo, mitad para ti, mitad para mí. Y no chistó nadie. Y el Papa lo bendijo.
Totalmente. O sea y el Papa lo bendijo. Si la bendición del Papa no hubiera sido posible. Así, con la bula intercatera, un Papa, por cierto, español. Hay un poquito de trampa. Alejandro Borgia, ¿no? Alejandro Borgia, ahí. Bueno, pues tema tan interesante, ¿no? El descubrimiento. Así que pasaremos a... Pero lo tenemos que dejar ahí porque nos queda tiempo. Sin tiempo. Así nos vamos a la anécdota. A la anécdota, ¿no? Venga. Bueno, Antonio, a ver. La pregunta del millón. ¿Tú sabías el que fue a Sevilla perdió su silla, no? ¿Sabes ese...? Sí, pero no debería ser así. Sí. Se dice normalmente el que fue a Sevilla perdió su silla, pero no, la raíz... que se fue de Sevilla perdió su silla. Y esa es la raíz, ¿no? Esa es de verdad, el que se fue de Sevilla perdió su silla. Bueno, esta frase se sustenta en un hecho real, acontecido en pleno siglo XV, seguimos en el siglo XV, que implica... Concretamente en 1453, ¿no? Cuando muere el cardenal Cervantes, en la ciudad de Sevilla, ¿vale? El arzobispo de Sevilla, que es el arzobispado... uno de los más importantes por excelencia de España. Y por supuesto aquí en Andalucía, ¿no? Aquí en Andalucía. Es el más importante. En una ciudad que, cuidadito, que todavía no va a ser el puerto de India. Sí. ¿Vale? O sea todavía que no, lo que le queda. Pero tenemos en cuenta lo que le vendrá. Eso es. Bueno. Entonces, bueno, nos damos cuenta cómo existe una división, ¿no? Es decir, sí. esa división, ¿en qué consiste? Porque este hombre al fallecer hay que ocupar su posición. Sede vacante. Entonces, Alfonso de Fonseca... Alonso I de Fonseca. No, pero primero Alonso de Fonseca. Ya después diremos por qué es primero. Vale. Es el que ocupa el espacio, ¿no? Antonio, ¿es correcto así o no? Sí. El nuevo arzobispo hispalense será Alonso de Fonseca, una persona de gran confianza del rey Enrique IV, que es el hermanastro de la futura reina Isabel I, ¿vale? Conocida como la Católica. Pero después tenemos a otro Alonso de Fonseca, claro, en esa misma época también quiere ocupar un trono, ¿no? En esa misma época se queda vacante otro arzobispado importante, que es el arzobispado de Santiago de Compostela, que tampoco... Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los arzobispados de la época no son como ahora, ¿vale? Un arzobispo en el siglo XV era mucho más de lo que es un arzobispo ahora. Ahora un arzobispo lo que hace es su misión apostólica y dentro, digamos, de la curia, el mundo católico, pues sí, pero no el mundo político. Pero aquí sí, en esta época sí, un arzobispo era una personalidad importante. Después del primado de España, que era el arzobispo de Toledo, el siguiente más poderoso era el arzobispo de Sevilla. ¿Vale? Entonces, el arzobispo de Sevilla. Entonces, cuando tenemos a los dos Alonso, ¿no? Alonso de... Se llaman igual, los dos. Alonso de Fonseca... se llaman igual. Lo tendremos en Sevilla, y Alonso II de Fonseca... Eran tío y sobrino. Lo tenemos. Eran tío y sobrino, ¿vale? Entonces... ¿En Galicia? Eso es. ¿Y los dos qué dicen? Bueno, vamos a intercambiarnos el espacio. En aquel tiempo la situación en Galicia era tensa, ¿vale? Ahí estaba la cosa mala. Y entonces y había muchas disputas. Entonces acuerdan intercambiar por un tiempo la sede hasta que la situación se normalizara. Cuando habían pasado 5 años, de los problemas prácticamente ya habían desaparecido, por lo que Alonso I le dijo a su sobrino: escúchame, ya, no, intercambiamos la silla. A lo que su sobrino dijo: ¿qué hora es? Manzanas traigo. No se hizo el sevillano ni el gallego, sino que se hizo el sueco. Es decir, que Fonseca II... Muy bien debía estar en Sevilla Alonso II de Fonseca, porque se niega a volver a Galicia. Sevilla es una ciudad más poblada y se ganaba... importante económicamente. Tuvo que intervenir el rey Enrique IV, incluso el Papa Pío II, para que Alonso se levantara de la silla y por fin se la dejara a su tío. Es decir, Alonso de Fonseca II se queda al final en Sevilla, y Alonso de Fonseca I se encuentra en Galicia hasta que llega el Papa y le dice: tú, no, levántate, que esto es de tu tío. Que marchar. Y entonces ya, por eso aquello que es una curiosidad bastante importante. Por eso aquello es de que el que se va de Sevilla pierde su silla y se la ocupa a otro, que después le cuesta mucho trabajo de soltarla. Bueno, pues ya llegamos al final.
Y ya nos despedimos. Nos despedimos con Esperamos la cita, ¿no? que os haya gustado el programa, que os haya divertido, que hayáis aprendido alguna cosilla y nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles a las 7 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. Cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Oscar Wilde. Hasta el próximo programa. Hasta luego.